ya invocó el compañero sobre la criminalización de la educación ilícita en el Estado de México, y concluiré con algunas propuestas para dar continuidad a esta lucha. Mi caso es en este momento curioso porque soy un individuo que anda en libertad provisional. Libertad provisional decretada por un grupo de organizaciones, personas, estudiantes, escuelas que en el movimiento social se decidieron a apoyar nuestra inocencia, y el 3 de junio se decretó mi libertad. Andamos con orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado con traición. Desde el 20 de mayo del año pasado tuve que refugiarme y emprender una defensa legal contra una orden de aprehensión. Y hasta el día 3 de junio pasado salí a la luz porque tenía que reincorporarme a mi trabajo. Yo soy director de la preparatoria oficial número 55 en el municipio de Chicoloapan, Estado de México, desde hace 25 años. Soy profesor de base y tenía que reincorporarme porque pedí un año de licencia a este trabajo. Se vencía en mayo y tenía que asumirlo. Si no lo asumía, perdía la relación laboral con el gobierno del Estado de México. Y tuve que asumir este trabajo nuevamente. Sin embargo, el gobierno del Estado me negó el oficio de reincorporación porque me pedía antecedentes no penales. Es decir, me pedía que entregara el expediente que un profesor de nuevo ingreso tendría que entregar, no así una persona de base con muchísimos años en el servicio. Todo esto lo menciono para poner en contexto el caso. Decía que estuve un año refugiado y tuvimos que emprender la lucha jurídica mediante el amparo que ganamos contra la orden de aprehensión, pero la Sala Penal de Texcoco renueva la orden de aprehensión, o sea, otorga una orden de aprehensión adicional. Emprendemos otro amparo y perdemos el amparo en el juzgado sexto de distrito con sede en Ciudad Neza. ¿Por qué lo perdimos? Porque el juez federal modificó el acto reclamado, modifica y encuadra en la pretensión de encerrarme el expediente. Iniciamos un proceso de revisión y un día después de mi cumpleaños nos notifican que perdemos el proceso de revisión en un tribunal de circuito. Dos magistrados en mi contra, uno en mi favor. Aquí hay un detalle muy importante. Los magistrados defendieron a un juez que violó la ley de amparo, modificando el acto reclamado. ¿Por qué explico esto? Porque es lo que nos explica cómo estuvo actuando el gobierno del Estado de México y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en mi caso. ¿Cuál es este? Sucede que en el 2007 en el año 2007 muere una amiga, una compañera. Compartíamos tareas del doctorado, ella en el colegio de posgraduados, yo en la Universidad Autónoma Chapingo, dejando mensajes de suicidio, pero yo fui a buscarla, declaro como testigo y años después soy el presunto culpable. 5 años después. Para esto se sirvieron de la declaración de uno de nuestros compañeros, de un profesor de la preparatoria 55, a quien toman en la calle, ilegalmente lo llevan a los separos de Chimalhuacán. Los ministeriales le ponen una bolsa en la cabeza, manos amarradas atrás, con los ojos tapados,
3 ocasiones lo ponen al borde de la muerte y lo obligan a declarar que yo le confesé en una ocasión que estaba tomando, que había sido el responsable de aquella muerte. Es un recurso del que se valen para cuadrar el delito de homicidio calificado con traición. Este acontecimiento, esta tortura ocurre hasta el 2009, o sea, 2 años después, y hasta el 2012 es que se consigna el expediente y finalmente no pudimos defender jurídicamente porque los jueces reconstruyeron la argumentación para justificar la orden de aprehensión. ¿Por qué esta orden de aprehensión? Desde que yo fui estudiante, fui partícipe de movimientos estudiantiles diversos en la Universidad Autónoma Chapingo. Nos involucramos en el movimiento campesino y desde el 87 formo parte de la UPRES, de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, en el Estado de México. Participamos en múltiples movimientos, en múltiples actos, eventos del movimiento urbano popular. Hemos conformado escuelas, de las llamadas escuelas populares en el Estado de México. Estamos promoviendo una nueva universidad desde hace 3 años, la Universidad Revolución. Fuimos parte de la fundación del PRD en Chicoloapan, he sido candidato y precandidato en varias ocasiones. Y todo esto es no petulancia, sino el contexto de por qué está en el gobierno la intención pues de descabezar a un movimiento que se caracteriza fundamentalmente por oponerse a la discriminación de los jóvenes a la educación, en la educación. Nuestra escuela es la primera en el Estado de México, en primer preparatoria que se adscribe, siendo prepa popular, a la Secretaría de Educación, y desde ahí estamos luchando para que ningún estudiante se quede sin el derecho a la educación. En razón de esto es que hemos conformado varias escuelas preparatorias y la universidad. La pretensión, por lo tanto, es descabezar este movimiento. ¿Y cuál es la situación en la que me encuentro? Tengo una orden de aprehensión, insisto, no sabemos cuánto vaya a durar esta libertad, pero gracias a la solidaridad, a la lucha decidida de los estudiantes de nuestras escuelas y organizaciones solidarias y el uso de las redes sociales, se hizo posible hacer una cobertura, eventos, foros, distintos eventos políticos, con los que el gobierno pudo ser contenido en esta intención de encerrarme. Es una experiencia que debe ser conocida porque la lucha social organizada, con las redes sociales, con la definición de la gente para impedir que se conculquen los derechos de las personas, es factible contenerlo. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México tuvo conocimiento de esto y guardó silencio. Llegó ni siquiera a una recomendación, simplemente dijo: no hay nada que perseguir, ni modo que los policías ministeriales vayan a decir sí, torturamos. No es posible. Bueno, ¿qué hay en el Estado de México adicionalmente? El viernes pasado se concretó, se decidió modificar el Código Penal del Estado de México para agregar un delito. Todas aquellas escuelas, organizaciones o personas que brinden servicios educativos no autorizados serán castigados con 5 a 10 años de prisión. Y si son servidores públicos, como maestros, como yo, como un servidor, será el doble. El secretario de Educación, días después, el secretario de Educación del Estado de México, dice: es ridículo que se quejen los luchadores sociales, a estas escuelas hay que acabarlas. Está publicado en La Jornada. El Congreso, con una iniciativa del PANAL,
lo que está haciendo es entregarle una placa de policía, un garrote y un kit de justicia al secretario de Educación, y está convirtiendo no en el super policía como Mancera, el ultra policía es Erubiel, y con su gendarme, el secretario de Educación, que va a perseguir por oficio a aquellos maestros, a aquellas personas que creen escuelas. En el Estado de México hay una enorme tradición desde hace 30 años por crear escuelas populares, escuelas que se crean en zonas marginadas. Después se exige el reconocimiento, el pago de los maestros, porque son escuelas que se necesitan. Hay cientos de escuelas que se han creado de esta manera. Hoy esos son criminales. Nosotros que estamos dando servicio educativo sin autorización del gobierno, porque ni modo que el gobierno cree las universidades necesarias, ya somos delincuentes. Se está cirniendo entonces una cacería, se está cirniendo entonces un gran trabajo para los centros de derechos humanos, para las comisiones. Va a haber mucho trabajo ahí. ¿Qué planteamos? Nuestro caso es una experiencia en donde se demuestra que la organización social, la comunicación, el diálogo, puede contener las arbitrariedades, los atropellos. Planteamos que tienen que multiplicarse este tipo de diálogos, tienen que extenderse a todos los rincones del país, tiene que incrementarse las formas en que dialoguemos, así como en este caso. Planteamos que los medios alternativos, las redes sociales, deben coordinarse conformando una estructura de todas las organizaciones, de todos los organismos. En su estructura debe haber un ala, el ala de los derechos humanos, el ala de la comunicación para defendernos de la represión. Tiene que haber una coordinación para que las redes sociales, los medios alternativos tengan un sentido y defendernos de la represión y defendernos de las violaciones a los derechos humanos. Para eso hay que hacer reuniones específicas, convocarnos a reuniones específicas en donde los medios alternativos, radio, televisión, redes sociales, en fin, tengamos una porción de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida orgánica, destinada a los derechos humanos. Y la tercera cuestión, si el Estado tiene un sistema de seguridad nacional, inteligencia para la seguridad nacional, que es la seguridad de ellos, la sociedad civil también debe hacer este sistema. Es necesario que nos demos a la tarea de advertir y de adelantarnos a los actos represivos. Sí es posible anticiparnos. Y también es posible dilucidar la estrategia que tienen los gobiernos represivas contra personas específicas o en actos masivos. Sí es posible preverlo, sí es posible desarticular sus estrategias, si nos planteamos conformar un sistema de inteligencia social contra la represión. Sí es posible que distintos profesionistas, personas con mucha experiencia, expresos políticos, presos políticos, configuremos una sabiduría, configuremos un esquema, todo un sistema que le sirva a todos los que ya padecieron, están padeciendo y están por padecer. Gracias.